Me voy a referir a el reporte del diario Financial Times sobre las preocupaciones en materia de seguridad que habría expresado el gobierno estadounidense al gobierno peruano por la creciente presencia de inversiones chinas en nuestro país. Lo primero que llama la atención, y no deja de ser irónico, es que se le conmina al gobierno peruano a pensar en los sectores estratégicos de la economía en términos de seguridad internacional o de seguridad nacional, específicamente en este caso, la seguridad del Perú. ¿Por qué es irónico? Porque el Consejo desde Washington en la década del 90 iba en una dirección muy distinta. Bajo el denominado consenso de Washington no existían tal cosas como sectores estratégicos, o al menos no había mención alguna a ellos, ¿no? Y bueno, es curioso que en un contexto en el cual muchos cuestionan el término, sea el gobierno americano quien le diga al gobierno peruano que debe tomar en cuenta este tipo de consideraciones. Hay, sin embargo, un ejemplo que se pone en el artículo, citando a un analista, de lo que podría pasar en el Perú basado en lo que pasó en Sri Lanka. Y claro, en Sri Lanka hay un puerto construido con financiamiento chino y administrado por una empresa china en donde se da el llamado uso dual, porque no solo se realizan actividades comerciales a través de ese puerto, uno, sino, y más preocupante desde la perspectiva expresada, dos, se reabastecen buques de la Marina de Guerra de la República Popular China. Yo, sin embargo, creo que este paralelo supone problemas en realidad, ¿no? En primer lugar, porque Sri Lanka y el Perú no son estratégicamente equivalentes para China. Sri Lanka se ubica dentro de lo que se da en llamar el collar de perlas, un conjunto de puertos y obras de infraestructura no siempre, pero generalmente financiados por bancos chinos, que son una parte importante de las rutas de suministro comercial por vía marítima para la República Popular China. Una importancia que no tiene por ahora al menos el Perú o puerto alguno que pueda construirse en nuestro país. De hecho, el collar de perlas precisamente tiene una dimensión de seguridad porque al final de esa ruta está Djibouti, lugar donde está la primera base militar china fuera de su territorio continental, ¿no? Entonces, digamos, no son fenómenos equivalentes. Además, el puerto de Sri Lanka está en el Índico, en el Océano Índico, y el Indo-Pacífico, como se conoce a la confluencia de ambos océanos, es un lugar en donde Estados Unidos está construyendo alianzas militares con el propósito explícito de contener, en caso de necesidad, una eventual expansión de la influencia política y militar de China en el resto de la región. Por ejemplo, la alianza AUKUS, ¿no? Siglas de Australia, United Kingdom, United States, juntas. Eh, no hay alianzas militares equivalentes de China en América Latina, ¿no? Ni una sola. Y tampoco hay alianzas militares de los Estados Unidos equivalentes a esas. Porque si bien está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, cuando uno ve las especificaciones de ese tratado, es un tratado de defensa mutua en caso de una agresión provocada por una potencia extracontinental. Aquí se tenía en mente a potencias occidentales europeas en el pasado como el Reino Unido y por ejemplo su presencia en el Caribe, luego a la Unión Soviética, pero en todo caso no eran alianzas militares activas frente a alguien en particular. Si hubiese un ataque contra un país miembro del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, los miembros se comprometían a acudir en defensa del agredido, pero no es que en representación del TIAR haya maniobras militares conjuntas con una hipótesis de conflicto específica necesariamente, ¿no?
Entonces yo diría que el riesgo de ese uso dual del puerto de Chancay es mínimo. En todo caso, solemos decir en el Perú y en América Latina en general que no queremos quedar atrapados en medio de la confrontación entre Estados Unidos y la República Popular China. Si no queremos quedar atrapados en esa confrontación, no nos expongamos gratuitamente. El puerto de Chancay no debe tener ningún otro uso que no sea comercial. Eh, pero en todo caso no hay indicios de que eso vaya a ocurrir, de que se le dé un uso dual al puerto. Por lo demás, en Sri Lanka las circunstancias son bastante distintas, porque el puerto fue construido con financiamiento chino, pero habría que recordar que la idea es que esto era un préstamo que el gobierno de Sri Lanka iba a tener que pagar y no pudo pagar en los términos pactados. Por eso entregó la concesión por más de 90 años de la gestión del puerto a una empresa china en compensación por la falta de pago. O sea, esto en un contexto en donde Sri Lanka, como reportamos en este podcast hace ya bastante tiempo, pasaba por una crisis política y económica de primer orden a nivel interno. Entonces, digamos, yo creo que el ejemplo de Sri Lanka no es un ejemplo aplicable a lo que pudiera pasar con el puerto de Chancay. Eh, lo que sí es preocupante de la inversión china, porque mi punto no es que porque esta crítica no sea necesariamente válida, no haya nada que decir en la materia. Sí creo que hay preocupaciones, lo que acabo de expresar en el caso de Sri Lanka, ¿no? El puerto, ¿por qué no se pudo pagar en parte el préstamo? En parte no se pudo pagar porque como más de un proyecto de la denominada nueva ruta de la seda, o como se da en llamar ahora el proyecto chino de inversión en infraestructura en ultramar, la franja y la ruta, más de uno de esos proyectos no fueron diseñados con la competencia técnica necesaria y han terminado por no ser particularmente rentables, incluyendo el puerto de Sri Lanka. Eh, claro, la diferencia en el caso peruano es que es una inversión privada sin garantías del Estado. Si la inversión resulta fallida en términos comerciales, las pérdidas las asumen las empresas accionistas del proyecto, no el Estado peruano. Eso también es una diferencia. Pero lo que sí habría que decir es que algunos proyectos, no de la envergadura del puerto de Chancay, que es uno de los más grandes proyectos que ha emprendido la industria de la construcción china, pero digamos, algunos de estos proyectos no han fructificado económicamente. Y habría que añadir otra cosa. China tiene dos intenciones, no una, tras este programa de la franja y la ruta, es decir, construir infraestructura ferroviaria, carretera, de puertos y aeropuertos a lo largo de lugares de tránsito o de destino o de origen de comercio exterior chino para tener cadenas de suministros más integradas. China busca, por ejemplo, en América Latina, importar de manera regular y previsible materias primas para su industria y alimentos para su ganado, pero también para su población, y vender, por otro lado, productos industriales. Por eso el puerto de Chancay incluye la construcción contigua de un parque industrial. Y eso es una de las cosas que preocupa a Estados Unidos, que Chancay se convierta más por el parque industrial que por el puerto, pero por ambos, en cabecera de playa. Es la expresión que se usa en el artículo del Financial Times para la penetración de la industria manufacturera china en Sudamérica. Eh, pero bueno, otro problema con el proyecto La Ruta y la Sede es la motivación inicial, más allá de esta que acabo de expresar, la de integrar cadenas de suministros y tener cierto nivel de integración vertical, diría, o sea, controlar desde la fase de abastecimiento de materias primas hasta el producto final. Eh, Además de eso, China está buscando una forma de resolver la burbuja inmobiliaria que tiene dentro de su país. Según el mismo diario Financial Times, pero no en esta nota que comento, sino en otro texto, según el Financial Times,
eh, existe construida infraestructura, digamos, oficinas, locales fabriles, viviendas, que podrían albergar hasta 90 millones de personas si se decidieran usar como lugar de vivienda, pero que están vacíos en este momento. China tiene la burbuja inmobiliaria probablemente más grande que jamás haya tenido con una de las primeras 10 economías del mundo. Entonces, una forma de lidiar con el hecho de que el mercado interno está saturado en materia de proyectos de construcción es construyendo infraestructura en ultramar. Entonces, este tipo de consideraciones ayudan a explicar también, por ejemplo, por qué China es tan dura en las renegociaciones para el pago de deudas contraídas en el pasado. Por ejemplo, virtualmente nunca condona parte de lo adeudado, solo reestructura los pagos a futuro, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, nuevamente, en todo caso, yo estaría más preocupado de este tipo de cosas. En materia de seguridad, sí hay una preocupación de seguridad legítima. Según un reporte de la revista británica como el Financial Times, The Economist, el artículo 7 de la ley china de inteligencia dice a la letra lo siguiente: cualquier organización o ciudadano debe apoyar, asistir y cooperar con la labor de inteligencia del Estado. Esta es una crítica válida que hace Estados Unidos a las empresas chinas, porque la crítica que no es válida, en mi opinión, es la crítica que las empresas chinas tienen beneficios extraordinarios producto de su relación simbiótica con el Estado chino. Por ejemplo, acceden a crédito en condiciones, digamos, favorables de bancos del Estado, a cambio, por ejemplo, de que empresas privadas coloquen a dirigentes del partido oficial en sus directorios, ¿no? Pero siendo cierto que las empresas chinas obtienen beneficios competitivos o ventajas competitivas en el exterior, producto de subsidios u otra forma de asistencia o protección del gobierno chino, también es cierto que lo mismo ocurre en alguna medida en países occidentales desarrollados. Por ejemplo, los famosos subsidios a sus productores agropecuarios o en el caso de Estados Unidos, la reciente acta para la reducción de la inflación que tiene provisiones que podrían considerarse proteccionistas, aunque el propósito sea el de reducir las emisiones de efecto invernadero. Entonces no es algo que solo haga China, pero este artículo que he leído de la ley de inteligencia sí es algo que solo haría China. Ninguna democracia capitalista tiene provisiones semejantes en su legislación. Y entonces, claro, eh, las empresas chinas que invierten en nuestro país pueden tener vínculos de seguridad con el Estado chino. De hecho, lo tienen. Costco, la empresa que está el accionista mayoritario junto con Volcán, el minoritario, en el proyecto del puerto y parque industrial de Chancay. Costco es empresa pública y contrata con el Ejército Popular de Liberación, es decir, con el Ejército de la República Popular China. Esas sí me parecen, digamos, críticas válidas al proyecto y no quiere decir que no deba seguir adelante, obviamente, pero sí son consideraciones a tomar en cuenta al momento de acordar los términos de proyectos como este.